COVID-19. Recomendaciones para afrontar el confinamiento por coronavirus. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto social muy importante. Ha evidenciado las debilidades del sistema de salud y ha tenido un impacto igualmente importante en nuestra economía. Y como si esto fuera poco, ha tenido un impacto incluso en la geopolítica. De modo que países tan importantes como los Estados Unidos y China han tensionado sus relaciones. Todo esto tiene un inmenso y evidente impacto psicológico en los individuos y en las familias. Por un lado, tenemos el temor del contagio y de cómo podremos afrontar los problemas de salud derivados de la enfermedad. Por otro lado, tenemos el problema económico. Muchos han perdido el empleo o sus negocios se han visto afectados. Y finalmente, el confinamiento, que ha generado angustia y estrés en muchos. Para decirlo en otras palabras, la pandemia ha producido un efecto social tal que ha generado cambios en muchos niveles y como parte de toda esta experiencia nueva, se ha hecho necesario que la sociedad tenga que adaptarse. Es tanto así que los médicos han tenido que adaptar sus protocolos de atención, la policía ha tenido que cambiar sus protocolos de seguridad, las empresas han tenido que cambiar sus protocolos de comercialización. La sociedad en general ha tenido que cambiar sus hábitos, rutinas y costumbres. Por lo tanto, la pandemia actual viene a ser un evento que conlleva un cambio al que debemos adaptarnos si deseamos sobrellevar con éxito este difícil momento. Siendo así, surge la pregunta, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo adaptarnos a esta nueva situación? A continuación daremos algunos sencillos consejos que esperamos les sean de utilidad en lo personal y en lo familiar. Comenzaremos desde lo más básico. Veamos. Primero, consiga información. Lo primero que debemos de hacer es adquirir información. Por ejemplo, acerca del COVID-19 evidentemente, pero también de las normas legales vigentes según el estado de emergencia. Debemos adquirir información acerca de su situación laboral frente al estado de emergencia actual y cómo lograr el menor perjuicio posible. Inclusive, debe de adquirir información sobre las cuentas bancarias o las deudas bancarias y de cualquier otro tema que requiera saber. Una persona informada tendrá una mejor probabilidad de tener éxito en esta pandemia. Es increíble que en los primeros días del estado de emergencia haya habido que arrestar a más de 35,000 personas por no cumplir el estado de emergencia, o que se hayan multado a más de 2.500 personas al día con costosas multas vehiculares por circular sin los permisos correspondientes, o personas que aún ahora no conozcan, después de varias semanas de confinamiento, el uso correcto de las mascarillas. La situación actual es muy difícil, pero lo será más si no estamos informados. Debemos añadir que esta información debe ser de fuentes confiables. La información confiable puede ayudarlo a evitar las preocupaciones excesivas o exageradas, la ansiedad o el miedo que usted o que alguien de la familia podría experimentar. Pero también debemos evitar la sobreinformación, que podría tener un efecto negativo en la familia, especialmente para aquellos que pueden ser considerados personas vulnerables. Si usted tiene ancianos o niños en casa, la sobreinformación negativa podría ocasionar efectos negativos. Por el contrario, podríamos plantear las cosas de manera positiva. Por ejemplo, podríamos tener una explicación positiva del confinamiento. Podríamos enseñar a toda la familia cómo se hacían las cuarentenas en el pasado. Según la Biblia, la persona enferma o contagiada se le aislaba por días, incluso semanas, sin televisión, sin internet y sin los medios tecnológicos que existen en la actualidad. De igual forma, durante las cuarentenas, en tiempos de la gripe española, a principios del siglo XX, no había televisión en señal abierta, no había internet, no había televisión por cable y lo peor de todo es de que no habían los medicamentos que existen en la actualidad. Recordemos además que esta gripe se dio entre dos guerras mundiales. Quizás
de esta manera la familia pueda tener una actitud más positiva frente a nuestra situación actual. En Doctrina y Convenios 131, versículo 6 dice: es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. El adquirir información es una manera de salir de la ignorancia y lo ayudará a salvarse, en este caso, de las emociones negativas y quizás incluso de la enfermedad y sus consecuencias. Segundo, los consejos familiares. Luego de adquirir información debemos tener algunos consejos familiares, los que sean necesarios para informar a la familia. Si los hijos son adolescentes, debemos hablarles como adultos. Ellos pueden entender. Si son niños pequeños, explicarles en un lenguaje sencillo. Nuestro consejo familiar solo debe de informar, no propiciar el pánico, y debe de quedar claro que todas estas medidas de confinamiento son temporales. Debe tener presente que la información hará que toda la familia pueda participar, quizás con asignaciones, y de esta manera ayudar en la labor de prevención y así evitar el contagio. Si han pasado varios días de la cuarentena y aún no ha hecho un consejo familiar, comiéncelo ahora. Nunca es tarde para repasar con la familia la información y todo lo relacionado con la prevención. Recuerde que la información correcta y oportuna podría tener un efecto tranquilizador en toda la familia. Los consejos familiares también pueden ser una oportunidad para conocer los sentimientos y preocupaciones de cada miembro de la familia, pero además los consejos pueden convertirse en la oportunidad de fortalecer los lazos familiares. Comiéncelos y termínelos con una oración familiar, eso fortalecerá la familia. En Proverbios capítulo 11, versículo 14 leemos lo siguiente: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los consejos familiares pueden darnos la seguridad que tanto podemos requerir en este difícil momento. Tercero, establezca nuevos objetivos. Planear nuevos objetivos puede animar a la familia en la cuarentena. Tenga en cuenta que aunque hay actividades que no podemos hacer en la cuarentena, existen otras actividades que sí podemos hacer. Por lo tanto, una buena idea podría ser establecer nuevos objetivos familiares y personales. Al tener nuevos objetivos tendremos que tener nuevas rutinas y nuevas agendas que deberán incluir actividades que nos lleven a cumplir estos objetivos. Tener el tiempo ocupado traerá como consecuencia que el tiempo de la cuarentena será tiempo útil. Recordaremos a la cuarentena como el logro de objetivos en lugar de pensar en la cuarentena como un tiempo perdido. Nuevos objetivos requieren nuevas agendas, nuevas rutinas, nuevas listas. En otras palabras, la familia en acción. Eso dejará menos espacio para la depresión, la angustia o el enojo. Veamos algunos ejemplos de lo que podríamos hacer en casa. Por ejemplo, si tenemos niños pequeños, ellos podrían tener la meta de aprender a leer o mejorar su lectura, aprender a contar, aprender a pintar, aprender a recortar, aprender nuevas canciones. Nuestra agenda podría incluir momentos para tener actividades recreativas con ellos. Si tenemos en casa hijos adolescentes, podrían tener la meta de aprender a cocinar bajo la supervisión de los padres o la meta de leer algún libro en especial. También podrían aprender a hablar inglés vía internet, podrían apoyar en los quehaceres domésticos, podrían incluir en sus agendas actividades físicas como bailes, actividades aeróbicas. En el internet podemos conseguir instructores en línea, pero si no tenemos internet, aún así podemos incluir actividades físicas haciendo uso de nuestra creatividad. En el caso de los adultos, podríamos tener la meta de reparar cosas pendientes en casa. Podríamos tener la meta de hacer algún curso en línea, leer un libro, bajar de peso con una buena dieta o simplemente con ejercicios. También podríamos aprovechar el tiempo en replantear nuestros negocios y hacer algunos cambios. El punto es convertir a la cuarentena en tiempo útil. En Efesios capítulo 5, versículo 16 leemos: aprovechando bien el tiempo
porque los días son malos. Vivimos días malos y los serán peores si no aprovechamos el tiempo. Cuarto, evalúe sus emociones. A medida que pasan los días de la cuarentena, los miembros de la familia podrían experimentar emociones tales como ansiedad, enojo o depresión, como producto del estrés. Las razones para esto son simples. Primero, la cuarentena es una experiencia nueva y no todos podemos adaptarnos con facilidad. De hecho, no todos tienen la misma capacidad de adaptación. Segundo, nuestro cuerpo y nuestra mente actúan como un todo. Es así que las enfermedades afectan nuestra mente por más leve que ésta sea, y nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Es así que el estrés puede afectar nuestro apetito, nuestro sueño, nuestro ritmo cardíaco, nuestro sistema digestivo, incluso nuestro sistema inmune. ¿Qué podemos hacer? Primero, debe reconocer y aceptar sus emociones. En general, no hay nada de malo en nuestras emociones, porque son naturales. Dios nos ha dado emociones para ser sensibles con Él, con otros y con nosotros mismos. Pero cuando nuestras emociones afectan nuestra relación con otros, nuestras actividades como el trabajo, el estudio, o nuestras necesidades básicas como el sueño, el comer o aún nuestro aseo personal, entonces es momento para hacer cambios y o buscar ayuda. Segundo, lo segundo que podríamos hacer es recordar lo que hicimos en el pasado para enfrentar momentos similares o igualmente difíciles. En ocasiones, nuestra propia experiencia puede ser de mucha ayuda. En otras palabras, los antecedentes previos son muy importantes. Tercero, lo tercero que podemos hacer es compartir con alguien el cómo se siente. Y esta persona debe ser alguien que lo pueda entender e incluso que le pueda ayudar. A veces es necesario pedir consejo. En algunos casos podemos necesitar ayuda profesional. No espere hasta el final. En ocasiones podemos comenzar a actuar cuando comenzamos a sentir que las cosas no son normales. Cuarto, mantenga contacto con los líderes de la iglesia, amigos y familiares con los medios permitidos. El socializar con otros puede ayudar a superar la tristeza o la ansiedad. Quinto, manténgase ocupado. Si lo ha estado haciendo, quizás deba de cambiar su lista de actividades por otra con actividades más motivadoras e interesantes. Sexto, use los recursos de la iglesia. La iglesia ofrece en su página web videos que pueden darle más información de cómo manejar sus emociones durante la cuarentena. Además, tenemos un servicio de asesoría en la estaca. Para ello, deberá ponerse en contacto con sus líderes locales. Séptimo, si un miembro de la familia estaba recibiendo atención profesional antes de la cuarentena, es recomendable que continúe el tratamiento. Coordine con el terapeuta para que se haga cargo del caso, para que le provea una teleterapia mediante videoconferencia. Asegúrese de que el miembro cuente con privacidad durante las sesiones. Aunque nuestras emociones no son malas, debemos aprender a controlarlas. En Santiago 1:20 el Señor nos ha dicho: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios no puede obrar en nosotros plenamente cuando no tenemos control de nuestras emociones. Recuerde que el control de las emociones es muy importante. El descontrol podría llevarnos a conductas que, lejos de ayudar, pueden agravar nuestra situación. Por ejemplo, el pánico en las compras exageradas, la violencia familiar durante la cuarentena o, finalmente, la depresión. Quinto, el duelo en época de pandemia. A veces es inevitable la triste experiencia de ver partir a un ser amado. ¿Qué podemos hacer? Primero, ser pacientes. Debemos ser pacientes con las emociones de quienes conforman la familia. Es frecuente observar la negación como una reacción inmediata. Quizás algunos miembros de la familia se niegan a reconocer la muerte de quien falleció. Esta es una reacción normal y se da porque nuestro cerebro necesita tiempo para procesar el hecho. Segundo, reconozca lo normal de la pena. Lo segundo que debemos entender
es que estar tristes es normal. Incluso el llorar y expresar nuestras emociones de pena son necesarias. Si no expresamos nuestro dolor a través de las emociones, este dolor se manifestará a través de nuestro cuerpo de algún modo. Por ejemplo, un niño pequeño me dijo que no podía llorar por su tío enfermo y a punto de morir, pero al mismo tiempo le dolía la cabeza. Tercero, aprenda a ser oportuno. Aunque el expresar sus emociones puede ser normal, a veces debemos de tener el cuidado de expresar nuestras emociones en presencia de los niños pequeños o frente a ancianos vulnerables física y emocionalmente. Podría no ser conveniente. Cuarto, la variedad emocional. Nuestras emociones son una expresión de amor y un tributo por el ser amado que ha partido. Pero algo que debe de entender y aprender es a expresar ese tributo con más de una emoción. En otras palabras, no solo debe sentir pena y llorar, también puede recordarlo y reír de las bellas y divertidas experiencias compartidas. También puede cantar alguna canción que lo haga recordar o simplemente reflexionar y compartir sus pensamientos con otros. Las emociones son muchas y el experimentarlas en su variedad será un mejor tributo y una mejor y más saludable forma de recordarlo. Quinto, evitar la culpabilidad. Algo que debe evitar es sentirse culpable de su partida. A menudo algunas personas se torturan pensando que si hubieran hecho algo diferente, quizás se hubiera evitado la muerte de quien amamos. Pensamientos como si hubiéramos visto a otro médico, si hubiéramos comprado más medicinas, o si lo hubiera acompañado, o si hubiera llamado por teléfono antes, etc. O en otros casos buscamos un culpable y nos llenamos de ira hacia los médicos u otros familiares o culpamos a Dios. En realidad, muchas veces, salvo excepciones, estos sentimientos no son edificantes. Por el contrario, agradezca a Dios por el tiempo vivido. Eso será mucho más saludable. Sexto, haga un tributo. Haga una buena acción en memoria de quien partió. Esto sería un tributo mucho mejor. Por ejemplo, podría hacer una llamada a otros parientes para darles consuelo. Puede hacer una donación, puede donar ropa o simplemente hacer una buena acción y mencionar que es un tributo de quien amamos y que partió. Séptimo, la despedida. En ocasiones sentimos mucha pena de no habernos despedido de quien amamos, más aún ahora por los protocolos médicos. En estos casos puede ayudar mucho escribir una carta de despedida y dejarla en el lugar de descanso de nuestro amado familiar. Esto será significativo y le ayudará a expresar lo que siente y cerrar el círculo. Octavo, haga planes. Haga planes de cómo será su vida en el futuro. Recordemos que la vida continúa. Nacer y morir son sucesos naturales y así como aceptamos el nacimiento, también debemos aceptar la muerte. Quizás pueda ser de ayuda imaginar por un momento lo que su difunto hubiera querido que usted lograra. Quizás sus nuevos logros serían un tributo a su memoria. 9. Finalmente, busque ayuda si la necesita. Sus líderes de la iglesia local le pueden ayudar y apoyar con el soporte profesional cuando se requiere. Nuestro Señor y Padre dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor los bendiga.